Lady Eliza Hawthorne había hecho las paces con su destino aproximadamente 3 semanas después de cumplir 21 años. Tras su tercera temporada infructuosa en Londres y una conversación particularmente tediosa con Lady Peaton sobre la forma correcta de arreglar flores. El tratado de paz que había negociado consigo misma era sencillo. Nunca se casaría por nada que no fuera un afecto genuino y bajo ninguna circunstancia fingiría ser estúpida para atraer a un marido. Esta era una postura radical en la Inglaterra de la década de 1840, donde la inteligencia de una mujer se consideraba tan deseable como un tercer codo. La desafortunada consecuencia de este manifiesto personal fue que Eliza pasó la mayor parte de 3 años viendo cómo todos los caballeros solteros de Londres se sentían atraídos por jóvenes que se reían de sus chistes, nunca les contradecían y poseían la curiosidad intelectual de unos cojines decorativos. Era agotador. Más agotador aún era mantener la compostura mientras veía a Julian Wycliffe, duque de Westwick, bailar con esas mismas jóvenes temporada tras temporada. Julian Wycliffe. Solo pensar en su nombre hacía que el traicionero corazón de Eliza realizara acrobacias que impresionarían a una troupe de circo. Se había enamorado desesperadamente y ridículamente de él durante su primera temporada en un baile en el que él le había hablado durante casi 10 minutos sobre un libro que ambos habían leído. 10 gloriosos minutos durante los cuales él la había mirado. La había mirado de verdad y había hablado de la poesía de Lord Byron con auténtico entusiasmo, sin el tono condescendiente que adoptaban la mayoría de los hombres cuando se veían obligados a conversar con mujeres sobre literatura. Entonces apareció Lady Arabella Fitzroy con un vestido que probablemente costaba más que una pequeña casa de campo, y Julian se excusó con perfecta cortesía. Eliza lo vio bailar con Arabella, luego con la hermosa señorita Catherine Thornbury, y luego con la estrella de esa temporada, Lady Victoria Sterling. Entendió claramente el mensaje. Un duque no se fijaba en chicas normales que leían demasiado y tenían opiniones sobre todo. Eso había sido hacía 3 años. 3 años observando a Julian desde el otro lado de los salones de baile. 3 años viéndolo rodeado de las mujeres más hermosas de Inglaterra. 3 años manteniendo cuidadosamente su dignidad, mientras su corazón insistía en ser tonto. Lo había visto quizás 2 docenas de veces desde aquella primera conversación, siempre a distancia, siempre con alguna criatura deslumbrante del brazo o pidiéndole que bailara. Y ahora, ese martes por la mañana de marzo, su madre había anunciado otra visita tediosa a su casa de Mayfair. Un invitado muy importante de tu padre, querida, había dicho Lady Hawthorne durante el desayuno, con un tono que sugería que se trataba de algo diferente al desfile de invitados importantes que habían estado pisoteando su salón cada semana desde que Eliza tenía memoria. Vístete con algo apropiado. Eliza miró a su madre, la miró de verdad, y tomó una decisión que era o bien brillantemente rebelde o catastróficamente estúpida, posiblemente ambas cosas. Estaba harta de los vestidos apropiados que le apretaban las costillas hasta que apenas podía respirar, harta de que le torturaran el pelo con peinados elaborados que le provocaban dolores de cabeza, harta de sonreír educadamente a los socios comerciales y aliados políticos de su padre, mientras parloteaban sobre temas que daban por sentado que ella no podía entender. Si tenía que soportar otra tarde de tedio aristocrático, al menos estaría cómoda. Así fue como, 2 horas más tarde, Eliza se encontró de pie en su dormitorio, mirando su reflejo con una mezcla de satisfacción y leve horror. El vestido que había elegido era un desastre, una monstruosidad de color gris-marrón que había quedado relegado al fondo de su armario hacía 3 años, después de que su madre lo declarara absolutamente inadecuado para cualquier cosa, excepto quizás para fregar suelos. Le quedaba como un saco de patatas que había renunciado a la vida. El color la hacía parecer vagamente ictericia. Perfecto. Había intentado recogerse el pelo ella misma, despidiendo a su doncella con la excusa de que le dolía la cabeza. El resultado fue que estaba medio recogido y medio suelto, lo que creaba un efecto que, siendo generosos, podría describirse como recién salido de una tormenta de viento
O, siendo menos generosos, como si no se hubiera mirado al espejo en varios días. Se había olvidado por completo de las joyas, sin guantes, sin chal, sin nada que sugiriera que se había esforzado en absoluto en su apariencia. Martha, su doncella, se había quedado sin aliento al verla. Señorita Eliza, no puede. Lady Hawthorne sobrevivirá, había dicho Eliza con firmeza, pasando junto a ella hacia las escaleras. Estoy bien cubierta, ¿no? Nada escandaloso, solo poco llamativo. Ese había sido el objetivo, pasar desapercibida, ser olvidable, tan completamente anodina que cualquier invitado importante que estuviera de visita apenas se percataría de su presencia. Bajó la escalera principal con la cabeza alta, preparada para la inevitable desaprobación de su madre. El plan era sencillo: aparecer durante el tiempo mínimo que exigía la cortesía, hablar lo menos posible y retirarse a la biblioteca en cuanto tuviera oportunidad. Era un plan sólido. El plan duró aproximadamente 4 segundos después de entrar en el salón, porque allí, de pie junto al escritorio de su padre, cerca de los grandes ventanales que daban al jardín, vestido con un impecable abrigo azul oscuro que se ajustaba a sus anchos hombros de una manera que probablemente debería ser ilegal, estaba Julian Wycliffe, duque de Westwick, el hombre al que había amado en secreto durante 3 años, el hombre que, sin lugar a dudas, no debería verla así. Eliza se detuvo tan bruscamente que casi tropieza con sus propios pies. Extendió la mano para agarrarse al marco de la puerta en busca de apoyo. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron con la abrumadora necesidad de huir. Dio un paso atrás y luego otro. La mano de su madre se cerró alrededor de su codo como un grillete de hierro envuelto en seda. «Eliza», dijo Lady Hawthorne, con voz melosa y absolutamente aterradora. «Ven a saludar a nuestro invitado». El padre de Eliza, el marqués de Hawthorne, levantó la vista del documento que él y el duque estaban examinando. Su expresión reflejó varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, confusión y lo que podría haber sido una diversión reprimida. «Ah, Elisa», dijo su padre, con voz cuidadosamente neutra. «Os presento a su excelencia, el duque de Westwick, y a su excelencia mi hija, Lady Eliza Hawthorne». Aquello era un infierno. Era literalmente un infierno. Julian se volvió hacia ella y Eliza observó su expresión con la calma fatalista de alguien que presencia su propia ejecución. Esperaba la indiferencia cortés, la decepción apenas disimulada, tal vez incluso un destello de lástima por la desafortunada hija del marqués, que al parecer se vestía a oscuras. En cambio, lo que vio le cortó la respiración. Julian Wycliffe la miraba con fascinación indisimulada. Sus ojos oscuros, había olvidado lo oscuros que eran, como el whisky añejo y la luz de las velas, recorrieron su aspecto desaliñado, no con disgusto o decepción, sino con algo que parecía claramente deleite. Una esquina de su boca se curvó hacia arriba en una sonrisa que transformó su expresión, normalmente seria, en algo cálido, genuino y absolutamente devastador. Lady Eliza dijo, con una voz profunda que transmitía una calidez que le provocó un escalofrío. Dio un paso adelante y se inclinó, una reverencia adecuada, no el simple gesto que la mayoría de los hombres hacían a las damas solteras que consideraban indignas de su atención. ¡Qué placer tan inesperado! ¿Inesperado? Sin duda, esa era una palabra para describirlo. La mente de Eliza repasó rápidamente sus limitadas opciones. Podía desmayarse, pero eso sería demasiado dramático. Fingir una enfermedad repentina, pero eso sería demasiado obvio. Simplemente darse la vuelta y correr. No, su madre todavía la sujetaba con fuerza por el brazo. Estaba atrapada, total y completamente atrapada. Muy bien entonces, si el destino había decidido humillarla delante del hombre que amaba, más valía afrontarlo con toda la dignidad que pudiera conservar. Eliza enderezó los hombros e hizo una reverencia técnicamente correcta, aunque su horrible vestido se le arremolinara torpemente alrededor de las rodillas. «Su excelencia, mi padre no mencionó que hoy recibiríamos a un duque.
Si lo hubiera sabido, me habría vestido para la ocasión. Las palabras salieron más ácidas de lo que ella pretendía. El calor le inundó las mejillas. Maravilloso. Ahora estaba siendo grosera con un duque, además de parecer un espantapájaros fugado. Pero la sonrisa de Julian solo se amplió. Al contrario, Lady Elisa, encuentro su atuendo refrescantemente honesto. ¿Honesto? ¿Qué elección de palabras tan interesante? «Qué diplomático es usted, Su Excelencia», se oyó decir a Elisa, aunque sospecho que su definición de honesto es notablemente generosa. Los dedos de su madre se tensaron en su brazo a modo de advertencia. Su padre emitió un pequeño sonido que podría haber sido una tos o una risa convertida apresuradamente en tos. Julian, sin embargo, se rió abiertamente, con un sonido genuino y encantado que iluminó todo su rostro. Lo dije como un cumplido, Lady Eliza. La mitad de las damas de Londres pasan horas preparándose para recibir visitas, creando elaborados artificios. Aparentemente, a usted no le molesta ese tipo de tonterías. Lo dijo como si fuera algo admirable, como si su total falta de preparación fuera de alguna manera encantadora en lugar de vergonzosa. Eliza lo miró fijamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Así no era como se comportaban los duques con las jóvenes comunes, especialmente con las jóvenes comunes que parecían haber sido arrastradas por un seto. Ella comenzó a hablar, pero se detuvo, sin saber qué decir. «¿No te sientas, Elisa?» Su padre intervino con suavidad, señalando el setis cerca de la chimenea. «Su Excelencia y yo estábamos terminando unos asuntos, pero no hay razón para que no podamos disfrutar de un té mientras terminamos». «Oh, cielos, té». Eso significaba que tendría que quedarse al menos media hora. Con ese aspecto, con Julian Wycliffe mirándola con esa inexplicable expresión de interés. Su madre finalmente le soltó el brazo y Eliza se dirigió hacia el seti indicado con las piernas claramente temblorosas. Se sentó, arreglándose lo mejor que pudo su horrible vestido, muy consciente de que Julian se sentaba en la silla justo enfrente de ella. Él seguía sonriéndole. ¿Por qué seguía sonriéndole? Una criada entró con el servicio de té y la madre de Eliza comenzó el ritual de servirlo con elegancia. La conversación se reanudó. Su padre y Julian discutían algo sobre las mejoras agrícolas en las fincas del duque en Yorkshire, pero Eliza sentía que la mirada de Julian volvía a ella repetidamente. Intentó concentrarse en su té. Intentó hacerse invisible. Intentó calcular el tiempo mínimo que debía pasar antes de poder excusarse educadamente y no volver a mostrar su rostro en la sociedad civilizada. «Lady Elisa», dijo Julian de repente, interrumpiendo a su padre en mitad de una frase sobre la rotación de cultivos. «Recuerdo que una vez hablamos de Lord Byron en el baile de Pembridge. ¿Sigue leyendo poesía?» Él lo recordaba. Recordaba su conversación de hacía 3 años. Eliza levantó la vista, con la taza de té congelada a medio camino de sus labios. «Sí, Su Excelencia, aunque confieso que mis gustos literarios se han ampliado un poco más allá de la poesía». Oh. Sus ojos oscuros brillaron con auténtica curiosidad. «¿Qué le interesa últimamente?» Aquello le pareció una trampa. Los hombres no querían saber realmente qué leían las mujeres. Querían oír hablar de novelas románticas o quizá de manuales de economía doméstica. Pero algo en la expresión de Julian, una franqueza, un interés auténtico, la llevó a responder con sinceridad. «Últimamente he estado leyendo bastante filosofía, los ensayos de John Stuart Mills sobre el gobierno representativo, también algunas obras de Mary Wollstonecraft». Su madre emitió un pequeño gemido de dolor. Las cejas de su padre se elevaron casi hasta la línea del cabello. Julian se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y toda su atención se centró en ella con una intensidad que le aceleró el corazón. «Stonecraft, la reivindicación, por Dios, Lady Eliza, esos son textos bastante revolucionarios para una joven». Ahí estaba, el rechazo cortés, la sutil burla. «Yo también los he leído», continuó Julian. «Sus argumentos sobre la educación son particularmente convincentes, ¿no cree? Aunque sospecho que la mayoría de la sociedad londinense nos consideraría a ambos radicales por admitirlo». Eliza parpadeó.
y luego volvió a parpadear. ¿Ha leído a Mary Wollstonecraft? ¿Por qué parece tan sorprendida? La sonrisa de Julian se volvió ligeramente pícara. ¿Pensabas que los duques se pasaban todo el tiempo cazando, jugando y hablando de caballos? Bueno, sí, en realidad. Volvió a reírse, con ese sonido cálido y genuino que ponía en peligro su compostura. Es justo, la mayoría lo hacemos, pero yo encuentro los libros infinitamente más interesantes que los caballos, y la filosofía más atractiva que las cartas. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de sueño elaborado, o quizás una alucinación febril. Su excelencia, dijo Elisa con cautela, ¿se encuentra bien? ¿O es que parece estar manteniendo una conversación real conmigo sobre libros, lo cual, según mi experiencia, no es algo que los caballeros hagan con las damas? Su madre dio un grito ahogado. Su padre parecía dividido entre la mortificación y la diversión. Julian, bendito hombre, simplemente sonrió. Quizá ha estado conversando con el caballero equivocado, Lady Eliza. La tarde se disolvió en la confusión más extraña y maravillosa de la vida de Elisa. Su padre y Julian terminaron sus negocios. Algo sobre sistemas de riego y gestión de tierras que normalmente la habría aburrido hasta las lágrimas. Pero cada pocos minutos Julian le hacía una pregunta sobre libros, sobre sus opiniones sobre los debates políticos actuales, sobre si creía que la nueva expansión del ferrocarril alteraría fundamentalmente la sociedad inglesa. Le preguntaba como si realmente le importaran sus respuestas, como si sus pensamientos importaran, como si fuera una persona cuya inteligencia respetaba en lugar de un objeto decorativo para admirar y descartar. Y la forma en que la miraba, no a su horrible vestido ni a su desastroso peinado, sino a su rostro, a sus ojos, como si fuera la persona más fascinante de la sala. Era embriagador, aterrador, completamente inexplicable. Pasó una hora, luego otra. Su madre hacía tiempo que había dejado de intentar dirigir la conversación hacia temas más apropiados. Su padre observaba la conversación con una expresión que Eliza no lograba interpretar. Finalmente, Julian se levantó para despedirse. Lord Hawthorne, gracias por su tiempo y su experiencia. Estoy seguro de que nuestro enfoque colaborativo con respecto a las fincas de Yorkshire resultará muy beneficioso. Se volvió hacia la madre de Eliza. Lady Hawthorne, gracias por su hospitalidad. Luego miró a Elisa y su expresión se suavizó hasta convertirse en algo que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Lady Elisa, esta ha sido la tarde más agradable que he pasado en Londres bueno, quizás en toda mi vida. Eliza se puso de pie, con su horrible vestido arrugándose de nuevo de forma torpe. Su excelencia, sospecho que está siendo absurdamente amable, teniendo en cuenta que parezco haber dormido a la intemperie en Hyde Park. Creo, dijo Julian en voz baja, con sus ojos oscuros fijos en los de ella, que pareces alguien que no pierde el tiempo en fingir. Es muy atractivo. Se inclinó ante ella, otra reverencia correcta y respetuosa, y luego se marchó, siguiendo a su padre al vestíbulo. Eliza se quedó paralizada en el salón, con el té ya frío y la mente dando vueltas. ¿Qué demonios acababa de pasar? Su madre se acercó a ella, con una expresión que era una mezcla complicada de desaprobación y algo que parecía una cautelosa esperanza. Elisa, ¿qué demonios ha sido eso? No tengo ni idea, admitió Elisa. Me puse mi peor vestido precisamente para no llamar la atención. Bueno, dijo su madre con sequedad, desde luego no lo has conseguido. El duque de Westwick te miraba como si fueras la luna y las estrellas. Eso era imposible, era absurdo. Esa era Eliza, llamó su padre desde la puerta. ¿Podemos hablar? Ella lo siguió hasta su estudio con paso vacilante. Él cerró la puerta y se apoyó en su escritorio, estudiándola con una expresión que ella reconocía desde su infancia. La mirada que ponía cuando intentaba resolver un problema especialmente complejo. ¿Sabías que el duque iba a venir hoy?, preguntó finalmente. Por supuesto que no. Si lo hubiera sabido, dijo ella señalando con gesto de impotencia su vestido. Bueno, desde luego no habría ido vestida así. Los labios de su padre se crisparon.
El duque parece muy poco molesto por tus creativas elecciones en materia de moda. No lo entiendo, confesó Elisa. Es el hombre más codiciado de Inglaterra. Podría elegir a cualquier dama de Londres. Damas hermosas, cultas y bien vestidas. ¿Por qué podría estar interesado en...? No pudo terminar la frase. Era demasiado doloroso. Su padre se acercó, con expresión amable. Querida, quizás sea precisamente por eso. Quizás esté cansado de las damas hermosas y cultas que actúan para él. Quizás encuentre refrescante tu autenticidad. ¿Autenticidad?, repitió Elisa con tono seco. Así es como llamamos a vestir de forma catastróficamente inadecuada y socialmente inapropiada. Yo lo llamo ser tú misma, dijo su padre. Y, al parecer, el duque de Westwick te encuentra bastante cautivadora. Eliza se hundió en la silla junto a su escritorio, con la mente aún dando vueltas. Esto no tiene sentido. La gente como él no se fija en gente como yo. La gente como él, dijo su padre con delicadeza, suele estar rodeada de fingimiento y apariencia, y de gente que quiere sacarles partido. Tú le trataste como a una persona. Discutiste con él sobre filosofía. Fuiste sincera sobre tu aspecto en lugar de poner excusas. Querida, no tienes ni idea de lo poco habitual que es eso. Pero el duque preguntó si podía volver a llamarte, interrumpió su padre. Mañana por la tarde, si te parece bien. Eliza levantó la cabeza de golpe. ¿Qué ha hecho qué? Ha pedido permiso específicamente para visitarte a ti, Elisa. No a mí, ni a la familia en general, sino a ti. El mundo se inclinó hacia un lado. Mañana, mañana, su padre lo confirmó. Y Elisa, quizás esta vez, ponte lo que te haga sentir cómoda. Está claro que tus instintos eran mejores de lo que nadie esperaba. Eliza regresó a su dormitorio en unos días. Martha la recibió en la puerta, vio su expresión y le preguntó, «Señorita, ¿se encuentra bien?» «El duque de Westwick», dijo Eliza lentamente, probando las palabras, «vendrá mañana, específicamente para verme». Martha chilló de alegría. «Señorita, oh, señorita Elisa, el duque, debemos planear su vestido inmediatamente. Debemos...» «No», dijo Elisa con firmeza. «Nada de planear, nada de preparativos elaborados». Si Julian Wycliffe se sorprendió a sí misma usando su nombre de pila y sintió que el calor le inundaba las mejillas. Si el duque está realmente interesado en mí, entonces le interesa mi verdadero yo, no una versión pulida y teatral. Martha parecía escéptica, pero asintió. «Como desee, señorita». Eliza se acercó a la ventana y miró hacia la calle de Londres que se extendía debajo. En algún lugar de esta ciudad, Julian Wycliffe estaba ocupándose de sus asuntos ducales, probablemente ya olvidando esta extraña tarde, excepto que había pedido volver a llamarla. La había mirado como si ella importara. Había recordado su conversación de hacía 3 años y le había sonreído, una sonrisa sincera, cuando ella llevaba el peor vestido de Chris Christendom y un peinado que parecía un nido de pájaros. Quizás, pensó Eliza, presionando su mano contra su corazón acelerado, quizás el universo no era cruel después de todo. Quizás simplemente tenía un sentido del tiempo muy extraño. Mañana descubriría si esa tarde inexplicable había sido real o simplemente una maravillosa alucinación provocada por sus deseos. Mañana volvería Julian Wycliffe y Eliza, posiblemente por primera vez en 3 años, se permitió el peligroso lujo de la esperanza. Eliza pasó esa noche en un estado que solo podía describirse como pánico controlado. Intentó leer, su refugio habitual ante las emociones abrumadoras, pero se encontró mirando fijamente el mismo párrafo del ensayo de Mill sobre la libertad durante 20 minutos, sin comprender una sola palabra. Su mente no dejaba de reproducir los acontecimientos de la tarde como una caja de música atascada en la misma melodía. La forma en que Julian la había mirado, la forma en que se había reído, la forma en que se había inclinado hacia adelante cuando ella hablaba, como si sus palabras realmente importaran. No podía ser real. Los hombres como Julian Wycliffe no se enamoraban de mujeres como ella, especialmente cuando iba vestida como una institutriz desempleada. Durante la cena, su madre intentó entablar conversación con ella sobre temas apropiados para la visita del día siguiente.
Quizás hablar del tiempo, querida, o preguntarle por sus propiedades, pero intenta no discutir sobre filosofía. Pero Elisa apenas probó la comida. Su padre la observaba con esa expresión indescifrable que había tenido antes, sonriendo de vez en cuando a su copa de vino. Cuando se retiró a su dormitorio, Eliza se había convencido de que lo había imaginado todo. Julian enviaría una nota cortés por la mañana explicando que había tenido que ausentarse inesperadamente a Yorkshire o Escocia o cualquier lugar que no fuera allí. Los duques no visitaban a jóvenes damas sin importancia solo porque hubieran tenido una conversación interesante. Se equivocaba. A la tarde siguiente, a las 3 en punto, el mayordomo anunció: Su Excelencia, el Duque de Westwick. Eliza, que llevaba 40 minutos intentando parecer despreocupada mientras permanecía sentada en el borde del sofá del salón, casi deja caer el libro que fingía estar leyendo. Julian entró en la habitación y se detuvo de inmediato. Sus ojos oscuros la encontraron con inquietante precisión, su rostro iluminado con la misma cálida sonrisa de ayer, la sonrisa que sugería que estaba genuinamente encantado de verla. Era aún más guapo de lo que ella recordaba. Hoy llevaba un abrigo gris carbón que hacía que sus anchos hombros parecieran increíblemente más anchos, y su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él. Tenía una ligera arruga entre las cejas que sugería que había estado concentrado en algo serio justo antes de llegar. Lady Eliza, dijo con su voz grave que le provocó un agradable escalofrío por la espalda. Espero no estar interrumpiendo. Su Excelencia, logró decir Elisa, poniéndose de pie y haciendo una reverencia. Hoy había elegido un vestido sencillo, de color azul pálido, que Martha había insistido en que era perfectamente apropiado sin ser demasiado formal, y había permitido que su doncella le peinara adecuadamente. El resultado era presentable, aunque no extraordinario. Esperaba que Julian se sintiera decepcionado al verla bien vestida, como si el desastre del día anterior tuviera un extraño atractivo que la respetabilidad de hoy carecía. En cambio, parecía pensativo. Su mirada recorrió su pulcra apariencia y levantó ligeramente una ceja. Está encantadora, Lady Eliza, aunque confieso que me encantó el conjunto de ayer. El calor inundó sus mejillas. Su Excelencia, o es usted extraordinariamente amable o extraordinariamente deshonesto. Ese vestido era una catástrofe. Era sincero, dijo él, acercándose. Llevabas exactamente lo que querías llevar sin importarte lo que pensaran los demás. Me pareció bastante liberador ser testigo de ello. Su madre, que había estado sentada discretamente cerca de la ventana con su bordado, emitió un pequeño sonido de satisfacción. Julian se volvió hacia ella con una cortesía impecable. Lady Hawthorne, espero que me perdone por solicitar unos momentos del tiempo de su hija. Quizás un paseo por su jardín. Es una tarde muy agradable. La madre de Eliza parecía como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. Por supuesto, Su Excelencia. Elisa, llévate el chal. Los jardines están preciosos en esta época del año. 2 minutos más tarde, Eliza se encontraba paseando junto al duque de Westwick por el preciado jardín de rosas de su madre. Una acompañante perfecta. Su madre observaba desde la ventana del salón, a una distancia técnicamente apropiada, pero lo suficientemente lejos como para que su conversación permaneciera privada. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. El corazón de Eliza latía tan fuerte que estaba segura de que Julian podía oírlo. Esto era extraño. Esto era imposible. Esto era... He estado pensando en ti desde ayer, dijo Julian de repente. Eliza casi tropieza con sus propios pies. Disculpe. Él se detuvo y se volvió hacia ella, con expresión seria. Lady Eliza, voy a ser muy directo con usted, lo cual puede resultar inapropiado, pero sospecho que prefiere la honestidad a los rodeos corteses. Yo sí, de hecho, lo prefiero. Bien. Él respiró hondo y Eliza vio algo que nunca habría esperado ver en el rostro del soltero más codiciado de Inglaterra. Nerviosismo. He asistido a aproximadamente 40 eventos sociales esta temporada. Bailes, veladas musicales, cenas. En cada uno de ellos,
He estado rodeado de jóvenes hermosas y cultas que se ríen de mis chistes, están de acuerdo con todo lo que digo y realizan elaboradas demostraciones diseñadas para llamar mi atención. Eliza sintió que se le encogía el corazón. Por supuesto, él iba a explicar por qué esas mujeres eran preferibles a las chicas raras que llevaban vestidos horribles. Es agotador, continuó Julian, estar constantemente actuando, sin saber nunca si alguien está realmente interesado en la conversación o simplemente en convertirse en duquesa. He pasado 3 años sintiéndome como un objeto que se puede adquirir en lugar de una persona a la que se puede conocer. Se acercó y Eliza contuvo el aliento. Y ayer entré en el salón de tu padre y te vi con el pelo alborotado, un vestido realmente horrible, mirándome como si prefirieras estar en cualquier otro sitio. Y fuiste lo más refrescante que había visto en años. Refrescante, repitió Elisa en voz baja. Esa es una palabra diplomática para desastroso. No, dijo Julian con firmeza. Honesto, real. Cuando te pregunté por tus lecturas, no fingiste que solo leías poesía o novelas románticas. Me dijiste que habías estado leyendo a Mary Wollstonecraft y no te importó si yo lo encontraba inapropiado. Cuando comenté tu aspecto, no pusiste excusas ni te disculpaste. Prácticamente me llamaste mentiroso a la cara. Se le escapó una risa de sorpresa. Eso fue terriblemente grosero por mi parte. Fue gloriosamente honesto, corrigió él. Lady Eliza, ¿sabes cuántas conversaciones sinceras he tenido con jóvenes damas en los últimos 3 años? Conversaciones en las que realmente discrepaban conmigo, cuestionaban mis opiniones o decían algo impredecible. Eliza negó con la cabeza. Ninguna, dijo Julian con rotundidad. Ni una sola hasta ayer. Hasta ti. Habían llegado a un pequeño banco bajo una pérgola cubierta de rosas trepadoras. Julian le indicó que se sentara y Eliza lo hizo, con la mente dando vueltas. Él se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, algo amaderado y caro, y se volvió hacia ella. No lo estoy explicando bien, admitió. Estoy dando a entender que solo te valoro por ser diferente, lo cual es reduccionista e injusto. La verdad es, Lady Eliza, que estoy medio enamorado de ti desde el baile de Pembridge hace 3 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? La palabra salió apenas como un susurro. Julian sonrió con aire burlón. Hablamos durante unos 10 minutos sobre Byron. Citaste pasajes de Don Juan de memoria y explicaste por qué creías que la peregrinación del niño Harold estaba sobrevalorada. Discutiste conmigo, discutiste con pasión e inteligencia. Y recuerdo haber pensado, por fin, alguien interesante. Pero te marchaste, dijo Eliza con la voz quebrada. Lady Arabella llegó y tú te fuiste porque yo estaba aterrorizado. Julian admitió que eras absolutamente cautivadora y yo era un joven duque al que le habían dicho toda su vida que el matrimonio era una decisión estratégica. Me convencí a mí mismo de que la atracción y el interés genuino no eran una base suficiente para el cortejo. Me dije a mí mismo que tenía que ser práctico y elegir a alguien apropiado, culto y hermoso. Terminó Elisa en voz baja. Eres hermosa, dijo Julian con tal convicción que ella levantó la cabeza de golpe. Por Dios, Elisa, eres hermosa. Pero más que eso, eres brillante, divertida y honesta, y no finges ser menos de lo que eres para que los hombres se sientan cómodos. Elisa lo miró fijamente, tratando de procesar unas palabras que contradecían todo lo que había creído sobre sí misma durante 3 años. Su excelencia, Julian, lo interrumpió. Por favor, Elisa, llámame Julian. La intimidad de usar su nombre de pila le parecía peligrosa, emocionante, aterradora. Julian, dijo ella con cautela, probando el nombre en su lengua. He pasado 3 años viéndote bailar con las mujeres más hermosas de Inglaterra. Mujeres encantadoras, cultas y elegantes. ¿Por qué lo harías? Porque esas mujeres me aburren hasta la extenuación, dijo sin rodeos. He bailado con Lady Victoria Sterling 6 veces. Nunca ha expresado una sola opinión que no estuviera cuidadosamente calculada para estar de acuerdo con quien quiera que estuviera hablando. Me he sentado junto a la señorita Catherine Thornbury
en 4 escenas. Solo habla del tiempo y de su habilidad con las acuarelas. Lady Arabella, la brillante y hermosa Lady Arabella, una vez se pasó toda la velada hablándome de sus nuevos sombreros. A pesar de sí misma, Eliza se echó a reír. No quiero una esposa que actúe para mí, continuó Julian. No quiero a alguien que me vea como un título que adquirir. Quiero a alguien con quien discutir sobre filosofía. Alguien que lleve vestidos horribles cuando no le apetezca preocuparse por las convenciones sociales. Alguien que me mire como si fuera una persona y no un premio. Su mano se movió para cubrir la de ella en el banco que había entre ellos. Su tacto era cálido, suave, dolorosamente cuidadoso. Alguien como tú, Eliza. Eliza bajó la mirada hacia sus manos, con la garganta apretada por la emoción. No lo entiendo. Ayer por la mañana no era nadie. La marquesa era su hija corriente que no había conseguido marido después de 3 temporadas. Y ahora dices que nunca fuiste nadie, dijo Julian con fiereza. Siempre fuiste extraordinaria. Simplemente era demasiado cobarde para perseguir lo que realmente quería, en lugar de lo que todos esperaban que quisiera. ¿Y qué quieres? La pregunta surgió apenas por encima de un susurro. El pulgar de Julian trazó pequeños círculos en el dorso de su mano. Quiero cortejarte, Elisa, de forma adecuada, abiertamente. Quiero pasar las tardes hablando de libros y discutiendo sobre política. Quiero saber qué te hace reír y qué te enfada, y con qué sueñas cuando estás sola. Hizo una pausa y la miró a los ojos con sus ojos oscuros. Quiero que sepas que hay alguien que te ve de verdad, y que te encuentra absolutamente extraordinaria. A Elisa se le llenaron los ojos de lágrimas. 3 años. 3 años creyendo que era demasiado y a la vez insuficiente. 3 años observando a Julian desde lejos y asumiendo que él nunca se fijaría en ella. 3 años de decepción cuidadosamente controlada. Y ahora él estaba allí, cogiéndole la mano y diciéndole cosas imposibles con su voz grave y seria. Esto es una locura, logró decir ella. La gente pensará que has perdido el juicio por cortejar a alguien como yo. Que piensen lo que quieran, dijo Julian. He pasado demasiado tiempo preocupándome por las opiniones de los demás. Ya he terminado con eso. Eliza lo miró. Lo miró de verdad y vio algo que antes se le había escapado. Bajo la confianza ducal y la devastadora belleza, Julian Wycliffe estaba solo. Estaba cansado de actuar, porque quería lo que ella siempre había querido, que lo conocieran por quien era en realidad, en lugar de por lo que representaba. Te he amado durante 3 años, soltó, y acto seguido quiso hundirse en la tierra y desaparecer. Oh, Dios mío, no debería haber dicho eso. Es demasiado atrevido. El rostro de Julian se transformó. Su sonrisa era brillante. La alegría irradiaba de cada uno de sus rasgos. Dilo otra vez, ni hablar. Por favor, Elisa, dilo otra vez. No lo haré. Era terriblemente inapropiado, y él se inclinó hacia ella, acercando su mano libre para acariciarle suavemente la mandíbula. Eliza Hawthorne, eres la sorpresa más maravillosa de mi vida. Y si me has amado durante 3 años mientras yo estaba demasiado ciego para ver lo que tenía delante, entonces tengo mucho tiempo que recuperar. Su pulgar le acarició la mejilla y Eliza contuvo el aliento. Técnicamente, estaban a la vista de la ventana de su madre. Esto era perfectamente apropiado según las normas del cortejo de la década de 1840, pero la intimidad del gesto le hizo sentir como si fueran las dos únicas personas en el mundo. ¿Puedo cortejarte?, preguntó Julian en voz baja. De forma adecuada, con la bendición de tus padres y el conocimiento de la sociedad. ¿Puedo llevarte a pasear por Hyde Park y acompañarte a la ópera y aburrirte con discusiones agrícolas sobre la cría de ovejas en Yorkshire? Eliza se rió, derramando lágrimas a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. ¿Hablas en serio? Lo dices en serio. Devastadoramente en serio, confirmó él. Di que sí, Elisa. Dame la oportunidad de demostrar que soy digno de 3 años de tu afecto secreto. Había 1000 razones para ser cautelosa, para proteger su corazón, para cuestionar sus motivaciones, para preguntarse si se trataba de un sueño elaborado del que despertaría devastada.
Pero Julian la miraba como si fuera preciosa, como si importara, como si fuera suficiente tal y como era. Sí, susurró Elisa. Sí, Julian, puedes atraparme. Su sonrisa podría haber alimentado todas las lámparas de gas de Londres. Gracias a Dios. Estaba dispuesto a humillarme si fuera necesario. Me habría encantado verlo, admitió Eliza. Estoy seguro de que sí. Se puso de pie y la ayudó a levantarse. Ahora, informamos a tus padres de que he perdido completamente el juicio y pretendo conquistar a su brillante, discutidora y maravillosamente honesta hija. Pensarán que te has vuelto loco. Excelente, dijo Julian alegremente. Siempre he querido ser motivo de chismes escandalosos. Fortalece el carácter. Caminaron de regreso a la casa. Eliza se apoyó en el brazo de Julian. A través de la ventana del salón, podía ver a su madre mirándolos con una expresión de emoción apenas contenida. Julian, dijo Eliza al acercarse a la terraza. ¿Qué pasará cuando te des cuenta de que en realidad no soy extraordinaria? Cuando la novedad de mi honestidad se desvanezca y recuerdes que hay docenas de damas hermosas y cultas que serían duquesas mucho más adecuadas. Él se detuvo y se volvió hacia ella con expresión seria. Elisa, he pasado 3 años rodeado de esas damas. Sé exactamente lo que ofrecen. Lo que no sé, lo que estoy desesperado por descubrir, es todo lo que hay sobre ti. Tus libros favoritos y tus obligaciones sociales menos favoritas. Y si sabes tocar el pianoforte, o si compartes mi total incapacidad para entonar. Soy un músico terrible, confesó Eliza. Absolutamente espantoso. Perfecto, dijo Julian. Podemos ser espantosos juntos. Una vez hice que mi profesor de música renunciara al intentar tocar Mozart. A pesar de sí misma, Eliza se rió. Eso es realmente impresionante. Tengo profundidades ocultas de incompetencia, le aseguró él. Las descubrirás todas, te lo prometo. Entraron en el salón y encontraron a los padres de Eliza esperando con una curiosidad apenas disimulada. El bordado de su madre yacía olvidado en su regazo. Su padre había salido de su estudio y estaba de pie junto a la chimenea, tratando de parecer indiferente, aunque estaba claramente desesperado por saber qué había sucedido en el jardín. Julian se dirigió a ellos formalmente, pero Eliza pudo ver la sonrisa reprimida que se dibujaba en las comisuras de su boca. Lord Hawthorne, Lady Hawthorne, he tenido el honor de solicitar permiso para cortejar formalmente a su hija. Con su bendición, me gustaría visitar a Lady Eliza con regularidad y acompañarla a los compromisos sociales apropiados. La madre de Eliza parecía a punto de desmayarse de felicidad. La expresión de su padre cambió a algo más calculador, no sospechoso, sino protector. Su excelencia, dijo el marqués con cautela. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con respecto a mi hija? Honrosas, respondió Julian inmediatamente. Completamente honrosas. Tengo la intención de cortejar a Lady Eliza como es debido, darle tiempo para que decida si corresponde a mis sentimientos y, si me encuentra aceptable, pedirle finalmente su mano en matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como campanas. Matrimonio. Julian acababa de anunciar su intención de casarse con ella. Eliza se sintió mareada. Su padre estudió a Julian durante un largo momento y luego miró a Eliza. Lo que vio en su expresión debió de satisfacerlo, porque asintió lentamente. Muy bien, Su Excelencia. Tiene mi permiso para cortejar a Eliza. Sin embargo, espero que la trate con el respeto y la consideración adecuados. Ni se me ocurriría hacer otra cosa, le aseguró Julian. Su madre parecía haber perdido la capacidad de hablar y se limitó a asentir con entusiasmo. Julian se quedó otra hora, tomando té y manteniendo una conversación perfectamente correcta y apropiada, mientras miraba repetidamente a Eliza a los ojos y sonreía como si compartieran un maravilloso secreto. Lo cual, supuso Eliza, era cierto. Cuando finalmente se marchó, se inclinó sobre la mano de Eliza y la sostuvo quizás un momento más de lo estrictamente necesario. Mañana por la tarde, puedo llevarte a dar un paseo por Hyde Park alrededor de las 4 Serum.
Cuando toda la sociedad estará presente para presenciar cómo el duque de Westwick corteja a la incomparable Lady Eliza Hawthorne. ¿Quieres montar un espectáculo? Eliza se dio cuenta. Quiero que todo el mundo lo sepa, corrigió Julian. He perdido 3 años. No voy a perder ni un momento más ocultando lo que quiero. Después de que él se marchara, la madre de Eliza inmediatamente comenzó a hablar con entusiasmo sobre lo que Eliza debería ponerse para ir a Hyde Park, qué sombreros le quedarían mejor, qué chales complementarían mejor que vestidos. Su padre llamó la atención de Eliza y le indicó con un gesto que lo siguiera a su estudio. Ella lo siguió, agradecida por un momento de relativa tranquilidad. ¿Estás segura de esto, querida?, le preguntó con delicadeza. El duque es, bueno, bastante abrumador. Su atención vendrá acompañada de un considerable escrutinio público. Lo sé, dijo Elisa. Papá, lo amo desde hace 3 años. Sé que suena ridículo, pero no suena ridículo en absoluto, la interrumpió su padre. Yo me enamoré de tu madre después de un baile. Estas cosas pasan. Hizo una pausa. Pero el amor por sí solo no siempre es suficiente para ser feliz. ¿Puedes confiar en él, Elisa? ¿Puedes confiar en que su afecto es sincero? Eliza pensó en la nerviosa confesión de Julian en el jardín, en la soledad de sus ojos cuando hablaba de estar constantemente actuando para los demás, en la forma en que la había mirado con su horrible vestido y había visto algo por lo que valía la pena luchar. Sí, dijo en voz baja, puedo confiar en él. Está tan solo como yo, papá, solo que por razones diferentes. Su padre la abrazó, algo poco habitual en él, lo que lo hizo aún más precioso. Entonces me alegro por ti, querida, aunque sospecho que tu madre ya está planeando una boda que nos arruinará a todos. Eliza se rió contra su hombro. Ni siquiera lo he entendido bien todavía. Detalles, dijo su padre secamente. Detalles menores, insignificantes. Esa noche, Eliza se acostó en la cama mirando al techo, con la mente repitiendo cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de los últimos 2 días. Mañana pasearía por Hyde Park junto a Julian Wycliffe y todo Londres lo vería. Todas esas hermosas damas que bailaban con él serían testigos de cómo el duque de Westwick cortejaba a la anodina hija del marqués. Esa idea debería haberla aterrorizado. En cambio, sintió algo que podría haber sido triunfo. Había llevado su peor vestido y había conquistado el corazón del hombre que amaba. Si eso no era prueba de que la honestidad tenía su propia recompensa, Elisa no sabía qué lo era. Mañana comenzaría el verdadero reto, aprender a creer que se merecía esa felicidad imposible. Pero esa noche se permitiría el lujo de disfrutar de la alegría. El escándalo estalló en la sociedad londinense como una tormenta de verano, aproximadamente 17 minutos después de la primera aparición pública de Julian y Eliza en Hyde Park. Eliza se había preocupado por su vestido, un precioso pero anodino vestido de paseo de color amarillo pálido que Martha había insistido en que era perfecto. Se había preocupado por su sombrero, un sencillo modelo de paja con un modesto adorno de cinta. Se había preocupado por qué decir, cómo sentarse correctamente en la elegante barca de Julian, si de alguna manera se humillaría ante la mitad de la alta sociedad. No había previsto el espectáculo que supondría ver a Julian Wycliffe cortejando a alguien abiertamente. Llegó puntualmente a las 4 en un carruaje claramente diseñado para llamar la atención. Era de un negro brillante, con insignias ducales en las puertas, tirado por caballos grises perfectamente emparejados, que probablemente costaban más que la mayoría de las casas. El propio Julian estaba increíblemente guapo con su abrigo azul oscuro y sus pantalones de color beige, con el pelo oscuro ligeramente despeinado de esa forma tan ingeniosamente descuidada que Eliza sospechaba que en realidad requería un esfuerzo considerable. La ayudó a subir al caracle con exquisito cuidado, demorándose en su mano enguantada un momento más de lo necesario. «Estás preciosa», le susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Estoy perfectamente normal», corrigió Eliza, ajustándose la falda. «Oh, estás como siempre», dijo Julian, subiendo a su lado y cogiendo las riendas.
lo que te hace considerablemente más interesante que cualquiera de las personas con las que nos vamos a encontrar. Hyde Park a las 4 de la tarde de un agradable día de marzo era un hervidero de elegantes carruajes, caballos inmaculados y los miembros más elegantes de la sociedad exhibiéndose como pavos reales. Eliza reconoció docenas de rostros, damas de temporadas anteriores, caballeros que habían bailado con ella una vez y nunca más le habían vuelto a invitar, matronas cuya aprobación podía hacer o deshacer la reputación de una joven. Todos ellos dejaron de hablar cuando el cura de Julian entró en el parque. «Ay, Dios mío», murmuró Eliza. «Esto es bastante dramático». «Espera y verás», dijo Julian alegremente, guiando a los caballos por el elegante circuito alrededor de la serpentina. Lady Peden casi estrelló su carruaje contra un árbol, boquiabierta. La señorita Catherine Thornbury, una de las hermosas damas con las que Julian había bailado innumerables veces, los miraba con una expresión entre la sorpresa y la consternación. Lady Arabella Fitzroy, resplandeciente, con un traje de montar, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Eliza, detuvo su caballo y se limitó a observarlos pasar con los ojos entrecerrados. «Todo el mundo nos está mirando», siseó Eliza. «Excelente», dijo Julian, saludando cortésmente con la cabeza a un grupo de viudas cuyas expresiones sugerían que estaban presenciando algo escandaloso. «Esa es precisamente la idea». «¿La idea de qué? De dejar claro que no estoy disponible», explicó Julian, dirigiéndolos más allá del elegante Phaeton de Lord y Lady Winchester. «He pasado 3 años siendo diplomáticamente evasivo sobre mis intenciones matrimoniales. Esto», señaló entre ellos, «es yo dejando muy claro dónde están mis intereses». Un anciano caballero al que Eliza no reconoció se quitó el sombrero y se inclinó profundamente al pasar. Julian le devolvió el gesto con perfecta dignidad aristocrática, mientras le murmuraba a Eliza: «Es Lord Ashford. Se lo contará al menos a 15 personas antes de la cena. Estás disfrutando con esto», se dio cuenta Eliza. «En realidad, estás disfrutando creando un escándalo». «No es un escándalo», corrigió Julian. «Es una declaración. Hay una diferencia». La miró con sus cálidos ojos oscuros. «¿Te sientes incómoda? Podemos irnos si lo prefieres». Eliza lo pensó. Había pasado 3 años siendo invisible, siendo ignorada, siendo considerada insignificante. Ahora, el duque de Westwick reclamaba públicamente su atención delante de todos los que la habían rechazado. «No», dijo lentamente, «creo que yo también lo estoy disfrutando bastante». La sonrisa de Julian fue brillante. «Ahí está mi valiente chica». Dieron una vuelta al parque, y luego otra. Cada vuelta generaba más susurros, más miradas, más sorpresa apenas disimulada. Julian se mantuvo perfectamente sereno, saludando a sus conocidos con educados gestos con la cabeza, mientras mantenía su atención principalmente en Eliza, preguntándole su opinión sobre el tiempo primaveral, si creía que las nuevas plantaciones cerca del serpenteante camino eran una mejora, si había leído la última entrega de la novela por entregas de Dickens, una conversación perfectamente normal que se hacía notable simplemente por quien la mantenía. En su tercera vuelta, se encontraron con la inevitable confrontación. Lady Victoria Sterling, diamante de la temporada anterior, poseedora de perfectos rizos rubios y una sonrisa que había suscitado 1000 propuestas de matrimonio, colocó su elegante phaeton directamente en su camino, obligando a Julian a detenerse. «Su Excelencia», dijo Lady Victoria, con esa voz que tenía un tono particular de dulzura aristocrática que Eliza había aprendido a interpretar como un presagio de problemas. «Qué sorpresa verle». «Y a Lady Eliza». «Qué inesperado, Lady Victoria», respondió Julian con perfecta cortesía. «Qué tarde tan agradable, ¿verdad?», dijo Lady Victoria, con sus ojos azules mirando de uno a otro. Calculadora. «En efecto, su señoría. Creo que me prometió un paseo por el parque. ¿No lo mencionó en el Petón Suárez la semana pasada?» «Creo que lo recuerda mal», dijo Julian con suavidad. «No hice tal promesa. La mentira era cortés, pero obvia. Eliza había visto a Julian bailar con Lady Victoria en ese mismo baile. Lo había observado desde el otro lado de la sala,
controlando sus celos con disciplina. La sonrisa de Lady Victoria se congeló. Ya veo. Qué interesante que tu memoria difiera de la mía. La memoria es algo falible, asintió Julian. Ahora, si nos disculpas, Lady Eliza, interrumpió Lady Victoria, centrando toda su atención en Elisa con una expresión que sugería la de una serpiente, evaluando a un ratón particularmente pequeño. No creo que hayamos sido presentadas formalmente, aunque sin duda nos hemos visto en varios eventos. Ha estado bastante callada durante las últimas temporadas, ¿verdad? La insinuación era clara, anodina, olvidable, insignificante. Algo se rompió en Elisa. Quizás fueron 3 años tragándose comentarios similares. Quizás fue la sensación de la sólida presencia de Julian a su lado. Quizás fue simplemente que estaba agotada de fingir ser invisible. Callada. Sí, asintió Elisa amablemente. He descubierto que el silencio a menudo revela más que la conversación, Lady Victoria. Uno se da cuenta de las cosas más fascinantes cuando simplemente observa. La perfecta sonrisa de Lady Victoria se tensó. Ciertamente. ¿Y qué cosas fascinantes ha observado? Oh, innumerables cosas, dijo Eliza. Por ejemplo, he observado que algunas personas confunden la atención con el interés genuino, que la desesperación, por muy bien envasada que esté, sigue siendo desesperación, que el encanto fabricado es considerablemente menos atractivo que el carácter auténtico. Julian emitió un sonido que podría haber sido una tos o una risa reprimida. El rostro de Lady Victoria se sonrojó. Qué extraordinariamente grosero, Lady Eliza. Su excelencia seguro que no aprueba algo así. Encuentro refrescante la honestidad de Lady Eliza, interrumpió Julian, con una voz que, bajo el tono cortés, tenía un matiz de acero. Ahora, si nos disculpa, Lady Victoria, tenemos otros compromisos. Guió los caballos con cuidado deliberado junto al phaeton de Lady Victoria, dejando a la estrella de la temporada pasada mirándolos con una expresión que prometía venganza. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Julian se volvió hacia Elisa con admiración indisimulada. «Ha sido magnífico, absolutamente magnífico. Ha sido espantoso», corrigió Elisa, con el corazón acelerado. «He sido indescriptiblemente grosera con ella. Ella fue condescendiente contigo primero», señaló Julian. «Tú simplemente te niegas a aceptarlo. Hay una diferencia. La alta sociedad me crucificará por ello». «La alta sociedad», dijo Julian con firmeza, «puede irse al cuerno. Además, en una semana te verán como ingeniosa en lugar de grosera. Así es como funcionan estas cosas cuando cortejas a un duque». Lo dijo con tanta naturalidad que Elisa casi le creyó. Completaron 2 vueltas más, durante las cuales al menos otras 6 personas los detuvieron para intercambiar cortesías que no eran más que intentos apenas velados de sonsacarles información, antes de que Julian finalmente los guiara fuera del parque. Sin embargo, en lugar de regresar inmediatamente a la casa de sus padres, giró por una calle más tranquila, bordeada de elegantes casas adosadas. «¿A dónde vamos?», preguntó Elisa. «Pensé que te gustaría ver mi residencia en Londres», respondió Julian. «Con los acompañantes adecuados, claro. Mi tía vive conmigo. Es la hermana de mi padre, Lady Margaret Wycliffe. Está deseando conocerte desde que le mencioné que estaba cortejando a alguien. Le has hablado de mí a tu tía. Yo se lo he contado todo a todo el mundo», dijo Julian. «A mi mayordomo en Yorkshire, a mi secretario, al mayordomo, al cocinero. Creo que incluso se lo he mencionado a mi caballo. He estado bastante entusiasmado». Eliza se rió a pesar de sus nervios. «Tu caballo debe de haber estado fascinado». «Brutus es un excelente oyente», dijo Julian con seriedad. Rara vez interrumpe. La casa de los Wycliffe en Londres era elegante, pero no ostentosa. Un edificio de 4 pisos en Grosvenor Square, con jardines perfectamente cuidados y un aire de riqueza tranquila que no necesitaba anunciarse. Un lacayo apareció inmediatamente cuando se detuvieron, encargándose de los caballos, mientras Julian ayudaba a Elisa a bajar. «¿Nerviosa?», preguntó en voz baja. «¿Aterrorizada?», admitió Elisa. «Tu tía va a pensar que has perdido la cabeza».
Mi tía, dijo Julian, mientras la guiaba por las escaleras, te va a adorar. Lleva 3 años diciéndome que tengo que encontrar a alguien con sustancia, en lugar de solo belleza. El interior de la casa era precioso. Techos altos, molduras elegantes, obras de arte que sugerían generaciones de riqueza acumulada. Pero, de alguna manera, parecía más una casa habitada que un museo. Había libros esparcidos por las mesitas auxiliares, un proyecto de bordado a medio terminar sobre una silla, flores frescas en jarrones que parecían recién arreglados. Julian, llamó una voz de mujer desde el salón. ¿Eres tú? ¿La has traído? Prometiste que la traerías. Un momento después, una mujer entró rápidamente en el vestíbulo y se detuvo, mirando a Elisa con curiosidad indisimulada. Lady Margaret Wycliffe tenía unos 50 años, con el cabello canoso peinado a la moda y unos ojos amables que a Eliza le recordaban claramente a los de Julian. Llevaba un vestido de día de color verde oscuro, elegante sin ser recargado, y su expresión denotaba una emoción apenas contenida. Tía Margaret, dijo Julian formalmente, aunque con tono cálido. ¿Puedo presentarte a Lady Eliza Hawthorne? Eliza, mi tía, Lady Margaret Wycliffe. Oh, es perfecta, dijo Lady Margaret inmediatamente, abandonando toda pretensión de presentación formal y estrechando cálidamente las manos de Visa. Absolutamente perfecta. Julian, no me dijiste que tenía unos ojos tan inteligentes. Te dije varias cosas sobre ella, protestó Julian. Sí, sí, inteligente y honesta, y la filosofía de Reed, dijo su tía con un gesto de desprecio. Pero no me dijiste nada de los ojos, unos ojos muy importantes. Tiró de Eliza hacia el salón. Ven, querida, cuéntamelo todo. ¿Cómo captaste la atención de mi sobrino? Lleva 3 años impermeable a todas las damas solteras de Inglaterra. Eliza se encontró sentada en un cómodo sofá mientras Lady Margaret servía té y la acribillaba con preguntas entrometidas, pero de alguna manera no ofensivas. Julian se acomodó en una silla cercana, observando la interacción con una expresión de satisfacción mal disimulada. Llevaba un vestido horrible, explicó finalmente Eliza, sucumbiendo al persistente interrogatorio de Lady Margaret. El peor vestido que hayas visto jamás, marrón, sin forma y absolutamente espantoso. Decidí que no me importaba impresionar a los aburridos visitantes con los que mi padre se entretenía. Lady Margaret se rió encantada. Y en cambio, impresionaste accidentalmente a un duque. Es maravillosamente irónico. Eso es lo que pensé, admitió Elisa. Todavía no lo entiendo del todo. No. Lady Margaret miró a Julian. Querida, Julian ha pasado 3 años siendo cortejado por mujeres que lo ven como un título en lugar de como una persona. Tú lo trataste como si fuera una persona normal. Eso es embriagador para alguien que ha pasado toda su vida siendo tratado como alguien extraordinario. Pero él es extraordinario, protestó Elisa. Y luego se sonrojó inmediatamente por su vehemencia. La expresión de Julian se suavizó. ¿Ves, tía Margaret? Discute incluso cuando me halaga. Es absolutamente maravilloso. Pasaron 2 horas en el salón de Lady Margaret, conversando con soltura sobre libros, política y una larga discusión sobre si la nueva ampliación del ferrocarril alteraría fundamentalmente la sociedad inglesa. Lady Margaret se mantuvo firme en el debate y Eliza se encontró disfrutando genuinamente del intercambio. Esto era lo que siempre había querido, que la trataran como si sus opiniones importaran, participar en conversaciones reales en lugar de trivialidades insustanciales, ser ella misma sin tener que disculparse. Finalmente, cuando la tarde daba paso a la noche, Julian la acompañó a casa. En la puerta de sus padres, le sostuvo la mano un momento más de lo necesario. Mañana por la noche hay una cena en la finca de los Salisbury, dijo en voz baja. Me gustaría acompañarte. Te advierto que será bastante menos agradable que hoy. Habrá gente que se portará mal contigo porque están celosos, confundidos o simplemente son crueles. Y aún así quieres que vaya, quiero que estés a mi lado, corrigió Julian. Pero no te obligaré a pasar por situaciones incómodas. Si prefieres esperar a que la sociedad se acostumbre a nuestro noviazgo. No, lo interrumpió Elisa. Si vamos a hacer esto,
Lo haremos como es debido. No me esconderé. La sonrisa de Julián podría haber iluminado Londres. Esa es mi valiente chica. Se inclinó sobre su mano, rozando sus nudillos con los labios en un gesto que le hizo sentir un calor intenso en el brazo. Luego se marchó, dejando a Elisa de pie en la puerta con el corazón acelerado y un futuro que, de repente, le parecía increíblemente brillante. Su madre se abalanzó sobre ella en cuanto entró en la casa. Cuéntame todo, cada detalle. ¿Qué dijo la gente? ¿Todos te miraban? ¿Alguien te hizo algún comentario? ¿El duque Mama respiró? Eliza se rió. Fue intenso, maravilloso y aterrador. Su padre salió de su estudio con expresión preocupada. Eliza, ¿estás bien? Estoy cortejando al duque de Westwick, dijo Eliza, probando las palabras. La mitad de Londres lo vio suceder. Lady Victoria Sterling fue desagradable y yo fui grosera con ella. La tía de Julian cree que soy perfecta y mañana asistiremos a una cena en la que la gente probablemente será aún más desagradable. Hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Y no me importa. Por primera vez en 3 años, realmente no me importa lo que piensen. Su padre la abrazó con una rara efusividad. Esa es mi chica, dijo en voz baja. Esa es mi chica feroz y brillante. Esa noche, Eliza se acostó en la cama y repasó lo sucedido esa tarde. Las escaleras, los susurros, la hostilidad apenas disimulada de Lady Victoria, la presencia constante de Julian a su lado, la aceptación inmediata de su tía, la forma en que Julian la había mirado como si fuera preciosa. Hace 3 días no era nadie, la hija anónima del marqués que no había conseguido encontrar marido. Ahora era la mujer que cortejaba al duque de Westwick, y en lugar de sentirse abrumada, se sentía poderosa. El día siguiente traería nuevos retos, más escaleras, más susurros, más gente preguntándose por qué Julian la había elegido. Pero mañana los afrontaría con Julian a su lado, y Eliza se dio cuenta de que eso lo cambiaba todo. La cena en casa de los Salisbury fue tan horrible como Julian le había advertido, y de alguna manera incluso peor. Eliza llegó del brazo de Julian con su mejor vestido de noche, un vestido de seda burdeos oscuro que Martha había calificado de absolutamente impresionante, señorita Truly, e inmediatamente se sintió mal vestida. Todas las demás damas presentes llevaban vestidos que probablemente costaban lo suficiente como para alimentar a una familia durante un año, cubiertos de joyas que reflejaban la luz de las velas como estrellas. Lady Arabella Fitzroy llevaba esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz. La señorita Catherine Thornbury estaba envuelta en perlas que debían de haber tardado 3 generaciones en acumularse. Incluso Lady Victoria Sterling, cuya hostilidad aparentemente solo se había intensificado desde su encuentro en el parque, llevaba diamantes que hacían que el sencillo collar de granates de Elisa pareciera bisutería de un puesto de mercado. «¡Para!», le susurró Julian al oído cuando los anunciaron. «¿Para qué?», preguntó ella. «Para compararte», respondió él en voz baja. «Estás preciosa. Ellas llevan joyas caras. Hay una diferencia». Lord y Lady Salisbury los recibieron con una cortesía cautelosa que no lograba ocultar del todo su curiosidad. La cena estaba organizada con la precisión típica de la aristocracia, con parejas separadas, conversaciones orquestadas y cada detalle pensado para facilitar la interacción social adecuada. Eliza se encontró sentada entre Lord Ashford, el anciano caballero que les había saludado en Hyde Park, y un hombre más joven al que no reconocía. Julian estaba al otro lado de la mesa, 3 asientos más allá, lo suficientemente cerca como para verlo, pero demasiado lejos para mantener una conversación privada. Ella lo observó cautivar a Lady Peaton, a su izquierda, mientras rechazaba el evidente coqueteo de la joven a su derecha. Él cruzó la mirada con Elisa 2 veces y sonrió de una manera que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Lady Eliza», dijo Lord Ashford, volviendo su atención hacia ella cuando sirvieron el primer plato, «debo confesar que siento una considerable curiosidad. ¿Cómo consiguió conquistar el corazón del duque de Westwick, famoso por ser tan esquivo?» La pregunta estaba formulada con delicadeza, pero en esencia le preguntaba, ¿qué la hace tan especial para un duque?
Llevaba un vestido horrible y discutí con él sobre filosofía, respondió Elisa con sinceridad. Al parecer, eso le resultó más interesante que estar de acuerdo con todo lo que decía mientras llevaba ropa cara. Lord Ashford se rió con un sonido de auténtica sorpresa. Me gusta usted, Lady Eliza. Me recuerdas a mi difunta esposa. Ella tampoco se molestaba en decir mentiras corteses. El hombre más joven a su otro lado, presentado como el señor Peter Thornbury, el hermano mayor de Catherine, era menos encantador. Pasó la mayor parte de la cena haciendo comentarios sarcásticos sobre el repentino ascenso social y los vínculos inesperados que claramente iban dirigidos a ella. Eliza lo soportó con lo que esperaba que fuera un silencio digno. Al otro lado de la mesa, vio como Julian apretaba la mandíbula cada vez. El señor Thornbury hizo un comentario especialmente mordaz, pero la formalidad de la cena le impidió intervenir. Después de lo que parecieron 17 años, las damas se retiraron al salón, mientras que los caballeros se quedaron con su oporto y sus puros. Eliza sabía por experiencia que era entonces cuando se produciría la verdadera evaluación. Lady Salisbury se acomodó en el sofá más destacado e hizo un gesto para que todos se sentaran. Eliza eligió una silla ligeramente apartada del grupo principal, con la esperanza de evitar una confrontación directa. No tuvo suerte. Lady Eliza, dijo Lady Arabella con dulzura, con sus pendientes de esmeraldas reflejando la luz de la lámpara. Todos estamos deseando entenderlo. ¿Cómo es estar con el duque? Ha sido tan reacio al compromiso estos últimos años. La pregunta parecía inocente. El tono sugería, ¿qué truco utilizaste? Su excelencia ha tenido la amabilidad de buscar mi compañía, dijo Eliza con cautela. Lo encuentro inteligente, atento y considerablemente más interesante que la mayoría de los caballeros que conozco. ¡Qué diplomática!, murmuró la señorita Catherine Thornbury, aunque supongo que hay que ser diplomático cuando la posición de uno es precaria. Eliza apretó las manos en su regazo. No estoy segura de entender lo que quiere decir, señorita Thornbury. ¿No lo entiende? La sonrisa de Catherine era venenosa. Los cortejos son cosas muy inciertas. Pueden terminar muy rápidamente, especialmente cuando se basan en la novedad más que en una compatibilidad genuina. Catherine, dijo Lady Salisbury en tono de advertencia. Pero Catherine no había terminado. Simplemente digo que el duque siempre ha preferido a las damas de excepcional belleza y talento. Estoy segura de que Lady Eliza tiene muchas cualidades, pero uno se pregunta, ¿cuánto tiempo mantendrá su interés una elección tan poco convencional? La sala quedó en silencio. Todas las damas presentes miraron a Eliza, esperando ver cómo respondería a este ataque directo. Eliza sentía que le ardían las mejillas. Una parte de ella quería huir, escapar de ese salón lleno de mujeres hermosas y cultas que claramente pensaban que ella no encajaba allí. Otra parte quería defenderse, enumerar todas las conversaciones que había tenido con Julian, todos los momentos en los que él la había mirado como si ella importara. Pero la mayor parte, la parte que había llevado su peor vestido y se había negado a disculparse por leer filosofía, simplemente estaba enfadada. Señorita Thornbury, dijo Eliza en voz baja, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Agradezco su preocupación por el bienestar romántico del duque, aunque no puedo evitar notar que parece muy interesada en sus elecciones, para ser alguien a quien, si no me falla la memoria, él nunca ha cortejado. Catherine se sonrojó. El duque me ha explicado sus preferencias con bastante claridad, continuó Eliza. Pasó 3 años rodeado de damas que actuaban para él en lugar de relacionarse con él. Damas que lo ven como un título que adquirir en lugar de una persona a la que conocer. Damas que prefieren estar de acuerdo con todo lo que dice antes que arriesgarse a mantener una conversación sincera. Miró directamente a Catherine a los ojos. Si eso es lo que usted considera un logro excepcional, entonces me alegro de carecer de él. Lady Arabella emitió un pequeño sonido que podría haber sido de admiración o de sorpresa. La expresión de Lady Salisbury era cuidadosamente neutral. Catherine se levantó bruscamente. Creo que voy a reunirme con los caballeros. Esta conversación se ha vuelto tediosa.
Después de que ella saliera de la sala, las damas restantes miraron a Elisa con expresiones variadas. Respeto, cansancio, cálculo. Bueno, dijo finalmente Lady Arabella, eso ha sido extraordinariamente interesante. Los caballeros se reunieron con ellas poco después, y Julian se acercó inmediatamente a Elisa. Le echó un vistazo a su rostro y frunció el ceño. ¿Qué ha pasado?, murmuró. Ha pasado la señorita Thornbury, dijo Eliza en voz baja. Puede que haya sido un poco brusca con ella. Bien, dijo Julian con satisfacción. Se lo merecía. Lleva toda la noche haciendo comentarios sarcásticos sobre mi sorprendente elección. Consiguieron escapar de la fiesta relativamente pronto. Julian alegó un compromiso previo que Elisa sospechaba que era totalmente ficticio. En su coracle, atravesando las calles iluminadas de Londres, Elisa finalmente se permitió relajarse. Ha sido horrible, admitió. Así es la sociedad, la corrigió Julian. Llena de gente celosa, aburrida o simplemente cruel por entretenimiento. La miró. Pero tú te has defendido maravillosamente. Lord Ashford me dijo que fuiste magníficamente honesta, lo cual, viniendo de él, es un gran elogio. La señorita Thornbury cree que no soy lo suficientemente buena para ti. La señorita Thornbury pasó 2 temporadas enteras tratando de captar mi atención y fracasó, dijo Julian sin rodeos. Su opinión me importa muy poco. Detuvo la barca frente a la casa de sus padres, pero no la ayudó a bajar de inmediato. En cambio, se volvió hacia ella, con expresión seria a la luz de la lámpara. Elisa, necesito que entiendas algo. Las próximas semanas van a ser difíciles. La gente dirá cosas crueles. Cuestionarán por qué te elegí. Intentarán minar tu confianza y hacerte dudar de ti misma. Lo sé, dijo Elisa en voz baja, pero necesito que te aferres a esta verdad. Te estoy cortejando porque eres exactamente lo que he estado buscando. No a pesar de tu honestidad, sino precisamente por ella. No a pesar de tu inteligencia, sino precisamente por ella. No a pesar de tu negativa a actuar y fingir, sino precisamente por ella. Su mano cubrió la de ella sobre el asiento que los separaba. No eres una novedad que se desgastará. No eres un error del que me arrepentiré. Eres la mujer de la que he estado medio enamorado durante 3 años, y por fin tengo el valor suficiente para perseguir lo que realmente quiero. A Eliza se le llenaron los ojos de lágrimas. Y si tienen razón, y si dentro de 6 meses te das cuenta, Elisa, la voz de Julian era firme. Dentro de 6 meses tengo la intención de casarme contigo. Dentro de 1 año tengo la intención de despertarme a tu lado cada mañana y discutir de filosofía durante el desayuno. En 5 años, pretendo verte aterrorizar a nuestros hijos con tu inteligencia, mientras yo te miro con orgullosa admiración. Lo dijo con tanta naturalidad que a Eliza se le cortó la respiración. ¿Quieres casarte conmigo? Obviamente, dijo Julian, te estoy cortejando, ¿no? ¿Creías que lo hacía por entretenimiento? Yo... Eliza buscó las palabras. Solo llevamos 4 días cortejándonos. Te he amado durante 3 años, corrigió Julian. El cortejo es solo una formalidad para satisfacer las expectativas de la sociedad. Y hablando de eso, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Elisa se detuvo. Esto es muy irregular, admitió Julian, abriendo la caja para revelar un anillo, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que reflejaban maravillosamente la luz de la lámpara. Deberíamos esperar. Debería cortejarte adecuadamente durante meses. Pedir formalmente el permiso de tu padre. Declararte en un entorno romántico. La miró con sus intensos ojos oscuros. Pero ya he esperado 3 años y no quiero esperar más. Lady Eliza Hawthorne, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi duquesa? El mundo se redujo al rostro de Julian, al anillo que brillaba en la caja, a la pregunta imposible que flotaba entre ellos. Esto es una locura, susurró Eliza. Completamente, asintió Julian. Pero he descubierto que disfruto bastante de la locura, especialmente cuando te involucra a ti. Eliza miró el anillo, luego el rostro de Julian, esperanzada y nerviosa, y completamente sincera.
Pensó en los 3 años que llevaba observándolo desde lejos. 3 años creyendo que él nunca se fijaría en ella. 3 años de soledad cuidadosamente controlada. Y ahora él estaba allí, ofreciéndole todo lo que ella siempre había deseado. Sí, dijo ella con voz quebrada. Sí, Julian, me casaré contigo. Su sonrisa transformó su rostro. Le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella, y luego le besó la mano, la muñeca, siguiendo alguna regla de etiqueta que ella no recordaba, mientras al mismo tiempo le aceleraba el corazón. Lo anunciaremos como es debido, dijo él, con la voz ronca por la emoción. Mañana, en el baile de Pembridge, quiero que todos los que dudaron de nosotros comprendan que esto es real y permanente. Y, Julian, lo interrumpió Elisa. Deja de hablar. Él la miró, sorprendido. Déjame disfrutar este momento, dijo ella en voz baja. Antes del caos de mañana, antes del juicio de la sociedad, solo esto, tú y yo, y esta felicidad imposible. Julian se sentó a su lado en el banco, con el brazo alrededor de sus hombros y la cabeza de ella apoyada en su pecho. Se quedaron así durante varios minutos, escuchando los sonidos nocturnos de Londres, con el anillo pesado y perfecto en el dedo de Elisa. Te quiero, dijo Julian en voz baja. Debería haberlo dicho antes de la propuesta, antes de todo. Te quiero, Elisa. Tu mente brillante, tu lengua afilada y tu absoluta negativa a ser otra cosa que tú misma. Yo también te amo, susurró Elisa. Te amo desde el baile de Pembridge hace 3 años, cuando discutiste conmigo sobre poesía, como si yo fuera una persona y no un objeto decorativo. La mejor conversación que había tenido en años, admitió Julian, seguida de 3 años de cobardía, mientras perseguía lo que todos esperaban de mí, en lugar de lo que realmente quería. Ahora lo estás persiguiendo. Ahora te estoy persiguiendo a ti, corrigió él, y tengo la intención de pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca dudes de lo extraordinaria que eres. Al final, la decencia exigió que se separaran. Julian la acompañó hasta la puerta, al diablo con las normas de decoro, y le besó la mano por última vez. Mañana, dijo. Mañana se lo diremos a todo el mundo. Mañana lo haremos oficial. Mañana, asintió Eliza. Entró flotando en la casa y encontró a sus padres esperándola en el vestíbulo, que claramente habían oído llegar el caracle hacía un rato y se preguntaban por qué no había entrado inmediatamente. Eliza levantó la mano izquierda y el zafiro reflejó la luz de la lámpara. Su madre gritó, un pequeño sonido de alegría que probablemente la habría avergonzado en otras circunstancias. La expresión de su padre pasó por varias emociones antes de quedarse en algo que parecía una inevitabilidad satisfecha. Me lo pidió esta noche, dijo su padre. Me lo pidió esta noche, confirmó Elisa de forma poco convencional, irregular y perfecta. Oh, mi querida niña, dijo su madre, abrazándola con fuerza. Vas a ser duquesa, la duquesa de Westwick. Voy a ser la esposa de Julian, corrigió Elisa en voz baja. El título es secundario. Su padre asintió con aprobación. Esa es exactamente la perspectiva correcta, aunque tu madre no se equivoca. Ser duquesa conlleva una responsabilidad y un escrutinio considerables. Lo sé, dijo Elisa. Mañana lo anunciaremos en el baile de Pembridge. Todos los que han sido crueles o despectivos sabrán que Julian me ha elegido para siempre. ¿Estás preparada para eso? Preguntó su padre con delicadeza. Para la atención, los juicios, los celos. Eliza pensó en los comentarios hirientes de la señorita Thornbury, en la hostilidad apenas disimulada de Lady Victoria, en las docenas de mujeres hermosas y cultas que esperaban que Julian eligiera a una de ellas. Estoy preparada, Baum, dijo con firmeza, porque Julian me ama a mí, no a una imagen de lo que él cree que debería ser, sino a mi verdadero yo, y eso vale la pena enfrentarse a cualquier cosa que la sociedad nos depare. Su madre le apretó la mano. Esa es mi chica valiente. Esa noche, Elisa se acostó en la cama mirando el anillo en su dedo. El zafiro brillaba a la luz de las velas, un recordatorio físico de que esta cosa imposible era real.
Al día siguiente, la alta sociedad cotillearía. Preguntarían, juzgarían y especularían. Algunos se alegrarían sinceramente por ellos. Otros serían crueles. Pero mañana por la noche ella estaría junto a Julian Wycliffe como su prometida reconocida públicamente, como la futura duquesa de Westwick, como la mujer que había conquistado el corazón del hombre al que había amado durante 3 años, simplemente siendo ella misma. La temporada de 1840 sería recordada por muchas cosas, pensó Eliza, pero sobre todo sería recordada como la temporada en la que Lady Eliza Hawthorne lució su peor vestido y, sin quererlo, consiguió el matrimonio del decenio. Mañana comenzaría la verdadera aventura, pero esta noche se permitiría disfrutar de una alegría pura y sin complicaciones. Epílogo. Un año después, la duquesa de Westwick estaba en la guardería de la finca de Yorkshire, observando a su marido sostener a su hijo de 3 meses con una mezcla de devoción y terror que le hacía latir el corazón con fuerza. «Es tan pequeño», dijo Julian por enésima vez. «¿Un bebé tiene que ser así de pequeño? ¿Estamos seguros de que está sano?» «Está perfectamente sano», le aseguró Eliza, acomodándose en la mecedora junto a la ventana. «El médico lo confirmó ayer, la semana pasada y la semana anterior. Podría haber crecido desde ayer», argumentó Julian, ajustando con cuidado su agarre al bebé Thomas Julian Wycliffe, que parecía totalmente indiferente a la ansiedad de su padre. «Los bebés crecen, ¿no?» «No tan rápido, amor». Había pasado un año desde que anunciaron su compromiso en el baile de Pembridge, una noche que pasó a la historia social de Londres como uno de los eventos más dramáticos de la década. Eliza aún sonreía al recordar la expresión de Lady Victoria cuando Julian declaró públicamente su compromiso con la mujer más extraordinaria de Inglaterra. La boda, 3 meses después, fue más pequeña de lo que la sociedad esperaba. Julian insistió en la intimidad por encima del espectáculo, pero aún así fue hermosa. Lady Margaret había llorado. El padre de Eliza había pronunciado un discurso que, de alguna manera, incorporaba referencias agrícolas y emoción genuina. Su madre lo había organizado todo con precisión militar, al tiempo que lloraba en momentos inapropiados. Y Eliza se había casado con el hombre al que había amado durante años, llevando un vestido que ella misma había elegido y sintiéndose, por primera vez en su vida, completamente segura de sí misma. Los primeros meses de matrimonio habían sido de adaptación. Las propiedades de Julian requerían gestión. Sus responsabilidades como duque eran considerables. La sociedad londinense había seguido observándolos con diversos grados de fascinación y escepticismo, esperando a ver si esa unión poco convencional duraría. No solo había durado, sino que había florecido. Se habían mudado a la finca de Yorkshire hacía 6 meses, cuando Eliza descubrió que estaba embarazada. Londres se había escandalizado por el hecho de que el duque abandonara la temporada, pero Julian no se había inmutado. «Mi esposa es más importante que cualquier baile», respondía a quien le preguntaba. «Y si la sociedad no puede entenderlo, que se vaya al diablo». Ahora, al verlo mecer suavemente a su hijo mientras murmuraba tonterías sobre la rotación de cultivos y la filosofía, Eliza se sentía tan llena de felicidad que creía que iba a estallar. «Me estás mirando fijamente», observó Julian, sin apartar la vista de Thomas. «Lo estoy admirando», corrigió Eliza. «Hay una diferencia. ¿Me estás admirando a mí o estás admirando lo bien que me las arreglo para no dejar caer a nuestro hijo?» «A las dos cosas, en realidad». Julian finalmente levantó la vista, con sus ojos oscuros llenos de afecto. «Ven aquí». Eliza se acercó a él y Julian la rodeó con su brazo libre por la cintura, atrayéndola hacia sí. Thomas emitió un pequeño sonido de satisfacción, aparentemente contento de tener a ambos padres cerca. «Nosotros lo hicimos», dijo Julian en voz baja, mirando a su hijo. «Esta personita perfecta. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, cuando un duque y una duquesa se aman mucho». «Eliza», Julian se rió, «no me refería a eso». «Lo sé», ella se recostó contra él, respirando su familiar aroma. «Pero a veces necesito hacer bromas inapropiadas o me siento abrumada por lo feliz que soy». Julian le besó la coronilla. «Abrumada por la felicidad. ¿Qué problema tan extraordinario?»
Un golpe en la puerta los interrumpió y Lady Margaret entró, seguida por los padres de Eliza, que estaban de visita durante la semana. «Oh, ustedes también», dijo Lady Margaret con expresión cariñosa. «Parecen un retrato pintado de una joven familia en perfecta felicidad doméstica». «Estamos trabajando en la parte de la felicidad», dijo Julian. «Sigo convencido de que Thomas podría romperse si lo sostengo mal». «Sobrevivió 9 meses dentro de Eliza», señaló el marqués. «Creo que puede soportar el abrazo de su padre». Pasaron la tarde, como solían hacer, conversando con fluidez sobre política, literatura y discusiones amistosas sobre mejoras agrícolas. Thomas fue pasando de mano en mano como un paquete muy preciado y ligeramente frágil, y todos los adultos se maravillaban de su pequeña perfección. Más tarde, después de que sus padres y Lady Margaret se retiraran, Eliza y Julian se sentaron en la biblioteca, su habitación favorita de toda la finca, con libros que llegaban hasta el techo y ventanas con vistas a los páramos de Yorkshire. Julian leía un informe agrícola, mientras Eliza trabajaba en su correspondencia. Esa era su rutina, un silencio cómodo salpicado de conversaciones ocasionales, la tranquila vida doméstica que ambos anhelaban sin darse cuenta. «Eliza», dijo Juliana de repente, «¿alguna vez piensas en aquella tarde en la que bajaste las escaleras con ese horrible vestido?» Eliza levantó la vista de la carta que estaba escribiendo a la amiga de Lady Margaret, que le había pedido consejos sobre cómo gestionar las disputas entre inquilinos. «A veces. ¿Por qué? He estado pensando en ello todo el día», admitió Julian. «En lo diferentes que serían nuestras vidas si te vistieras adecuadamente. Si hubieras intentado impresionarme en lugar de ser tú misma, quizá no nos habríamos casado», dijo Elisa en voz baja. «Exacto». Julian dejó a un lado sus papeles y se sentó a su lado. «Quizá habría tenido una conversación educada contigo y habría seguido adelante, asumiendo que eras como todas las demás mujeres que había conocido. Podría haberme casado con alguien apropiado y adecuado y haber pasado el resto de mi vida profundamente solo». Le tomó la mano y le acarició el anillo de boda con el pulgar. «Pero llevabas ese vestido horrible. Discutiste conmigo sobre filosofía. Me trataste como a una persona en lugar de como a un título, y cambiaste toda mi vida». «Julian, déjame terminar», dijo con suavidad. «Hace un año estaba en el salón de tus padres y te vi despeinada por el viento, desaliñada y absolutamente perfecta, y me di cuenta de que había estado desperdiciando mi vida persiguiendo lo que todos esperaban de mí, en lugar de lo que realmente quería». Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. «Tú me enseñaste que la autenticidad importa más que la perfección, que ser vista es más valioso que ser admirada, que el amor consiste en conocer completamente a alguien y elegirlo de todos modos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Eliza. «Tú me enseñaste lo mismo, que no necesitaba menospreciarme a mí misma para ser digna de ser amada, que mi inteligencia y mis opiniones no eran defectos que debiera ocultar, sino fortalezas que debía celebrar, que la persona adecuada me amaría por quien realmente soy». «La persona adecuada te ama», dijo Julian en voz baja, «desesperadamente, completamente, por quien eres exactamente». Se quedaron sentados así durante un largo rato, con las manos entrelazadas, años de soledad y anhelo finalmente transformados en satisfacción. «¿Crees que Thomas heredará tu terquedad o la mía?», preguntó Julian finalmente. «Probablemente ambas», respondió Eliza riendo. «El pobre niño no tiene ninguna oportunidad. Será brillante y discutidor y absolutamente imposible de manejar», dijo Julian con satisfacción. «Igual que su madre, encantador y sobreprotector y propenso a las obsesiones agrícolas», contó Eliza. «Igual que su padre». Desde la habitación infantil al final del pasillo, Thomas emitió un pequeño llanto, no angustiado, solo para anunciar su presencia. Ambos se levantaron inmediatamente y se dirigieron en perfecta sincronía hacia su hijo. Julian llegó primero a la habitación infantil y levantó a Thomas con cuidado, haciéndole sonidos tranquilizadores mientras lo mecía suavemente. «Hola, pequeño», murmuró. «¿Nos echabas de menos? Solo hemos estado fuera una hora». Eliza los observaba, a su marido y a su hijo,
y se sentía tan llena de amor que apenas podía respirar. Esto era lo que había estado esperando, lo que había deseado durante 3 años de observar a Julian desde la distancia. No solo el romance, no solo el título, sino esto. Una relación entre iguales, un amor basado en el entendimiento genuino, una familia construida sobre la autenticidad en lugar de la apariencia. Eliza, dijo Julian levantando la vista de Thomas. Ven aquí, quiero abrazaros a los dos. Ella se acercó a él y Julian los envolvió a ambos en su abrazo. Su esposa y su hijo, su familia elegida, su felicidad inesperada. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por llevar ese vestido horrible, por ser tú misma, por quererme. Le besó suavemente la frente, por darme esta vida que no sabía que necesitaba. Gracias por verme, susurró Elisa, por mirar más allá de todas las mujeres hermosas y exitosas y ver algo que valía la pena perseguir en una chica común que leía demasiado y tenía demasiadas opiniones. Nunca fuiste común, dijo Julian con firmeza. Siempre fuiste extraordinaria. Solo necesitaba ser lo suficientemente valiente para reconocerlo. Thomas volvió a emitir un pequeño sonido y ambos se rieron. Está de acuerdo conmigo, dijo Julian. Está claro que nuestro hijo ya es brillante. Tiene 3 meses. La brillantez comienza temprano, insistió Julian. Se quedaron allí, en la habitación del bebé, iluminados por la luz de la lámpara y los últimos rayos del atardecer que se colaban por la ventana. Los páramos de Yorkshire se extendían infinitos más allá. Un duque y su duquesa y su pequeño hijo construyendo una vida basada en el amor y no en la obligación, en la autenticidad y no en la apariencia. En algún lugar de Londres, la temporada continuaba. Hermosas damas competían por caballeros solteros. Las madres tramaban y conspiraban. La sociedad juzgaba, cotilleaba y llevaba a cabo sus elaborados rituales de apareamiento. Pero aquí, en Yorkshire, el duque y la duquesa de Westwick ya habían encontrado lo que todos los demás buscaban. Una conexión genuina, un amor auténtico y la profunda paz de ser verdaderamente conocidos por otra persona. Todo había comenzado con el peor vestido de Christendom. Se había convertido en la mayor historia de amor de su generación. Y mientras Julian besaba a su esposa mientras sostenía a su hijo, ambos se reían de algo que Thomas había hecho que en realidad no era nada extraordinario, pero que les parecía milagroso porque era suyo. Eliza pensó en aquella tarde de hacía mucho tiempo, cuando bajó las escaleras decidida a pasar desapercibida. Había fracasado estrepitosamente en su intento de pasar desapercibida, pero había tenido éxito en algo mucho más importante. Ser ella misma, y eso, al final, había sido suficiente para cambiarlo todo. Te quiero, le dijo a Julian, con sencillez y sinceridad. Yo también te quiero, respondió él, con voz cálida y segura. Mi brillante, discutidora y maravillosamente auténtica esposa. Balbuceó Thomas, aparentemente sumándose a la afirmación. Y la familia permaneció unida en su refugio de Yorkshire, construyendo una vida que desafiaba las expectativas de la sociedad y cumplía todas las esperanzas que habían albergado en secreto. El peor vestido de Chris Christendom resultó ser el comienzo de la mejor vida imaginable. Fin. Muchas gracias por acompañarnos en este sincero viaje. Si esta historia te ha hecho sonreír, te ha hecho llorar o te ha recordado que el amor a menudo nos encuentra cuando menos lo esperamos, sería un honor para nosotros que te gustara este video, nos dejaras un comentario y lo compartieras con alguien a quien le guste el buen romance. Desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias por apoyar nuestro canal de narración de historias. Su apoyo nos anima a seguir adelante y nos ayuda a crear más historias llenas de amor, redención y sorpresas emocionales. No olvides suscribirse para no perderse ninguna historia nueva. Y al final de este video, le espera otra historia. Haga clic y déjese sorprender por más romance, pasión y personajes inolvidables. Gracias por estar aquí. El equipo de Legends of the Fall